Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Michelle Jara. En esta oportunidad voy a exponer sobre inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2021, la pobreza incidió en 39,7% en el área rural y 22,3% en el área urbana. No obstante, el aumento de la pobreza no se debería relacionar con el incremento de la inseguridad, ya que existen diferentes factores para ello. La idea de que los pobres necesariamente se relacionen con la violencia conllevará en el largo plazo a las políticas agresivas contra los pobres, ¿no? En primer lugar, la existencia de estereotipos y prejuicios hacia las personas con bajos ingresos económicos, al ser discriminada y asociada como un sector de riesgo. Según la encuesta realizada por ENADES el año 2022, se cree que existe una diferencia entre ricos y pobres y dicha se ha incrementado a un 60%, ¿no? Según los encuestados. El polémico muro que separa a ricos y pobres, para muchos en el Perú es el muro de la vergüenza, para otros es simplemente una respuesta a la inseguridad existente. Bueno, exactamente se ubica en las Casuarinas, Surco, y por el otro lado del muro tenemos a San Juan de Miraflores con el distrito de la Pamplona Alta. ¿Existe discriminación? De acuerdo con el urbanista Pablo Vega, explica que la construcción de muros, como es este caso, ocurre por la necesidad de marcar diferencias sociales con elementos físicos, ¿no? Entonces, sí es un tipo de discriminación, ya que al ser pobre no te hace potencialmente delincuente. En segundo lugar, de acuerdo con Ipsos 2015, el 42% de la población indica que la ineficiencia y corrupción del sistema judicial, así como también la falta de valores y principios, son las causas principales de la inseguridad ciudadana en el Perú. Em, este vacío en nuestra comunidad se presenta no solo en ciudadanos a pie, sino también en políticos y en los sistemas judiciales, ¿no? Finalmente, la inseguridad ciudadana no solo es causa de la pobreza, sino de los bajos valores éticos, morales y principios que existen en nuestra sociedad, como una acotación del ex ministro de Interior y actual presidente de Proética, el señor Walter Alban, indica que este panorama se debe a la impunidad, eh, el control interno que tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía no es eficiente al momento de evaluar el trabajo de los funcionarios. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es David Jara. En esta ocasión, continuando con la exposición, les voy a hablar un poquito sobre la desigualdad social, ¿no? Vamos a entrar un poquito más a detalle comentando lo siguiente, ya que es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social, colectivo, recibe un trato desfavorable, ¿no? Esto también va con respecto a la condición en la cual las personas tienen un nivel también de ingreso económico menor a la comparación del resto en base a un mismo rubro, ¿no? De acuerdo a una investigación que se realizó con Amendola Aidel en el 2010, los estudios de desigualdad tienden a centrarse en análisis de disparidad también de ingresos salariales, ¿no? En un mismo rubro, valga la redundancia. Bien, de hecho estos factores llevan consigo aspectos económicos, sociales y políticos.
Bien, resalto un poco más el tema político porque de hecho hay como que una exclusión de oportunidades cuando se habla de esta. Hay parámetros políticos a veces que eh, truncan el tema de oportunidad laboral, pues, ¿no? Otros elementos también que motivan a la desigualdad es el ámbito de la cultura, la etnia, la raza, la religión y la nacionalidad, ¿no? Y de eso, de hecho, también parten las costumbres y la ideología que éstas implican entre sí. Bien, todo esto conlleva a una precariedad en el sistema político en el cual el peruano día a día lo siente, ¿no? También está la falta de oportunidades. Bien, hablando de este tema, es muy importante decir que aparte de las distinciones que acabamos de mencionar también, se ve la marginación y se ve también el aislamiento por parte de la sociedad, ¿no? Ya que éstas no se ven afectadas directamente en realidad. Bien, una encuesta INEI realizada en el 2017. Bien, tomamos unos ejemplos con estadísticas, ya que el Perú conlleva un crecimiento de pobreza cada año. Bien, como ejemplo de ello, la desigualdad en el acceso de oportunidades, tenemos un 43% en que la población dice que está en desacuerdo con la frase de que en el Perú todos tienen iguales oportunidades de salir de la pobreza. El 83% considera que en el Perú el acceso a la justicia es muy desigual, cosa que también se ve en muchísimos casos en las noticias, que es el día a día, ¿no? Del mismo modo, más de la mitad de los encuestados perciben el acceso desigual a la salud, a la educación y consigo también al trabajo, ¿no? En Lima principalmente se encuentra toda esta coyuntura de desigualdad. Bien, unos factores bastante marcados en el día a día y que son frecuentes, lo encontramos tal vez en el día a día directamente o indirectamente, son las distinciones de raza, de género, de religión, orientación sexual, discapacidad, edad y hasta la propia vestimenta hacen que uno juzgue a la persona creando ya consigo teniendo una mentalidad de discriminación, ¿no? Esto se ve y hasta diría yo que se practica hasta el día de hoy y es algo que está muy complicado en realidad de disolver fácilmente, ¿no? Ya que también la política no es tan centrada en ese tema, ¿no? Poniendo así y también dejándolos vulnerable a la población en la que sí está afectada. Bien, sin embargo, dentro de estas también distinciones se crean brechas. Bien, estas brechas conforman un estrato social. El estrato social en el cual nos basamos es en el valor económico, en el valor social y en el valor cultural, ¿no? De hecho, se crean brechas de distinción. En realidad, puse este esquema porque debería todo trabajar en conjunto. Bien, pero por la misma precariedad de nuestro sistema, también educativo, hace que todo esto se disperse y se creen distinciones que en vez de una apoyarse en otra, prácticamente se quedan a la deriva, ¿no? Bien, estas distinciones también hablan sobre las necesidades. Bien, un poco hablando sobre el tema también cultural, investigando un poco como un ejemplo, ponemos el tipo de vestimenta que uno usa. Bien, citaré aquí un comentario en el que dice Carlos Amadi León respecto a la discriminación y estrato social, en donde dice que cuando la discriminación, cuando una persona de la ciudad viste impecable con un terno, con una corbata, y la otra contraparte viste un chullo, un poncho, algo prácticamente de su propio, eh, de su propio, de su propia cultura. Bien, tienden a ser juzgados antes de, bien, y dice que ambas están satisfaciendo adecuadamente las necesidades de vestimenta
al nivel de perspectiva cultural, cosa que es bastante cierto, ¿no? Pero existen diferentes tipos de actividades en las cuales se desenvuelven, pero eso no quita de que uno tenga que vestirse con corbata, otro tenga que utilizar otro tipo de vestimenta, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se pide también es un intelecto y aparte el tema de ser comprometidos ya sea en el ámbito que lo contratan. Bien, eh, esa es la cita que quería hacer y también comentarles eh, que esto ha sido todo de mi parte y muchísimas gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Eduardo León. El tema que trataré es el argumento de autoridad. Mi tesis es la pobreza no genera inseguridad. La idea de que los pobres innecesariamente implican violencia conllevará a largo plazo a políticas agresivas contra los pobres. En primer lugar, como le indica María Barriga, la causa principal de la pobreza es la desigualdad social. Es decir, cuando se excluye a un grupo de personas por no tener el mismo poder adquisitivo. Para ilustrar este caso, es lo que observamos en las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, lo cual se debe a políticas sociales y económicas deficientes, los cuales no tienen y carecen de una visión de país que nos permite integrarnos aprovechando la multiculturalidad que existe actualmente en el Perú. Tenemos dos casos emblemáticos, los cuales son los límites entre La Molina y Yate, y otro caso que es el Muro de la Vergüenza, que limitan Surco y San Juan de Miraflores. Por otro lado, tenemos la educación y el acceso al trabajo que determinan la posición de cada individuo en la pirámide socioeconómica y la movilidad de los diferentes estratos que la conforman. Por eso la dimensión es la clave para la movilidad entre los dos estratos. El desempleo y el subempleo afectan a millones y millones de peruanas. En otras palabras, muchos de los que tienen empleo trabajan en condiciones precarias bajo regímenes laborales injustos, con remuneraciones inadecuadas e ineficientes, con derechos laborales recortados. Se estima que apenas 14 de cada 100 personas cuentan con un trabajo decente y laboran en condiciones adecuadas. El resto de personas, que son aproximadamente 14 millones de peruanos y peruanas, lo hacen en condiciones precarias. Tenemos un cuadro comparativo que se realiza del año 2013 al 2021. Indican que la zona rural crece, hay un aumento en el año 2021 del 1.2%, a comparación de la zona urbana, que lo hacen un 4.5%. Tenemos un total de 4.6% que se ha aumentado en la zona en tema de la informalidad. Con respecto a los trabajos informales, los cuales no les brindan un beneficio de ley y están en pésimas condiciones laborales, otro caso son aquellas empresas que no reconocen las condiciones laborales ni remunerativas a un trabajador. Esto hace que haya políticas agresivas contra estas personas que no necesariamente son pobres. Eso sería de todo a mi lado. Ahora hago pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Adrián Martínez. En esta ocasión voy a comentarles sobre la inseguridad ciudadana varía en los distritos de Lima. De acuerdo al delito que se cometa, tales como robos de autos, extorsiones, delito contra la seguridad pública, robos a mano armada, estos se ven reflejados con mayor frecuencia en ciertos distritos de la ciudad de Lima. No en todos los distritos se ve la misma continuidad de estos hechos. El delito contra la seguridad pública. En el primer trimestre del año 2022 se presentó una variación de más de 4.715 casos, mayor a la previamente en el 2021. Uno de estos problemas recurre en que el ministro del Interior ha sido cambiado múltiples veces. En consecuencia de esto, afecta la creación de nuevas políticas públicas de prevención y persecución del delito. Los datos estadísticos en seguridad ciudadana en Lima Metropolitana, tal cual podemos verificar en el gráfico,
se basan dependiendo de trimestres, en los cuales son 4 trimestres al año. Este cuadro, por ejemplo, es de 2020 a 2021, en que podemos verificar que hubo un descenso de los delitos del 23,9%. En este caso, en el 2022, incrementó cúmulos de delito. En esta ocasión podemos verificar un asalto a una perfumería en San Juan del Lurigancho por un valor de 300.000 soles, en el cual la Policía Nacional de Perú pudo frustrarlo cuando capturó a uno de sus integrantes de la banda Los Perfumados, tal cual podemos verlo en las imágenes. Debido al incremento de la delincuencia en la ciudad de Lima, el comercio realizó la creación de la campaña Estoy Alerta, el cual es un portal web donde podemos verificar las acciones que realiza la policía contra la delincuencia. Podemos verificar también mayor información y noticias acerca de la seguridad ciudadana y qué es lo que se está realizando para poder reducir estos delitos en la ciudad de Lima. Otro de los delitos que concurren con mayor frecuencia es la denuncia de los vehículos robados, el cual ha incrementado con respecto al año anterior en más de un 13%. En algunos distritos más que en otros, como en San Juan del Lurigancho, Ate y Caraballo. Podemos brindarles algunos ejemplos. Un ejemplo de estos delitos se da en San Juan del Lurigancho cuando una pareja fue interceptada por 3 malhechores que con pistola en mano lograron arrebatarle la camioneta al joven y desaparecieron. Otro robo fue el vehículo de Nate, en el cual en esta ocasión fue capturada una banda que se dedicaba a despedazar y vender las autopartes en el mercado negro. Otro de estos ejemplos se da en el distrito de Caraballo, en el cual un par de asaltantes lograron robarle una camioneta a una mujer. Estos se encontraban fuertemente armados, pero fueron capturados por la Policía Nacional del Perú.